Un saludo cordial para todos y todas. Sabemos que estamos pasando unos momentos bastante para nosotros confusos, pero lo importante de todo es que estamos en manos de Dios. Así que hoy vamos a orar, vamos a recibir la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Yo estoy aquí en medio de mi familia también hoy, guardados lógicamente en casa, y con mi hija, con Mauricio, el esposo de mi hija, con mi esposa. También hay por ahí un gatico. Pero en verdad le damos la bienvenida y sencillamente dispongámonos hoy para esta enseñanza. Vamos a orar, pedirle a nuestro Dios la dirección. Señor, te damos gracias. Hoy buscamos una vez más delante de ti, a través de nuestras oraciones y a través, Dios mío, de nuestro pedido. Sabemos que tú eres misericordioso, eres justo, eres bondadoso. Y hoy presentamos no solamente nuestras vidas, sino también te pedimos perdón por lo que ha pasado en el mundo, por lo que está ocurriendo, ya que totalmente la confusión es para nosotros y hay resultados de nuestras rebeldías para ti, resultados como el habernos apartado de tus mandamientos y no obedecerte a tu voz. Por eso hoy nuevamente recurrimos a tu misericordia y permite que tu palabra, la que es siempre la palabra luz profética para nosotros, sea de bendición. Y hoy nosotros declaramos el favor tuyo, no solamente en nuestras vidas, sino también en diferentes hogares que hoy están quizás con angustia, con desesperación. Y rogamos para que la paz tuya los alcance, los bendiga, no solamente a nuestro país Colombia, también países como China, países como Francia, Italia, donde el dolor realmente es fuerte, Estados Unidos, Canadá y otras naciones, Argentina también. Pedimos por México, Padre Celestial, por todas las naciones del mundo te pedimos que tengas misericordia y nos enseñes en que tu nombre es exaltado por siempre y que tú eres el jefe supremo en todo. Y sabiéndolo así, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, nuestra rebeldía, y enséñanos a depender de ti. Que cada vez que tengamos momentos como estos también de desolación, tu amor y tu bondad sea con nosotros. Te lo pedimos hoy y siempre en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo y con el sello de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, en este momento para nosotros, el tema de hoy, quiero hacer el énfasis de un dolor que va en aumento, pero tendremos gran alivio. Se lo voy a repetir. Un dolor que va en aumento, pero tendremos gran alivio. Al hablar de las épocas que estamos pasando aquí en la tierra, nuestro mismo Señor Jesús afirmó a través de su palabra que así como fue en los días de Noé, también lo serían en nuestros días. Entre eso el Señor resaltaba la comida, la bebida, algunos se casaban, y también luego la Biblia dice que Noé entró en el arca y vino entonces el diluvio y los destruyó. Cuando el Señor venga, el ejemplo que Él coloca es, y dice, como en los días de Él. Ahora también el Señor nos dijo, oiréis de guerra y de rumores de guerra, y nos enseña, nos dice, miremos que eso no nos turbe nuestro corazón, porque es necesario que esto acontezca, pero dice la palabra, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y luego dice, habrá pestes, habrá hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pareciera que hoy en día, en medio de lo que nos está ocurriendo, porque esto es una vivencia mundial acerca de las épocas, y si vemos algo del contexto de lo que ocurrió en la época de Noé, antes del diluvio, precisamente la gente comenzó a ignorar los principios de la palabra. Como usted y yo sabemos, en medio de la palabra del Señor, solamente en los primeros 6 capítulos de la Biblia, en Génesis, el capítulo 6 dice que a Dios le dolió en su corazón habernos creado, porque de continuo en ellos era hacer el mal. Y todo comenzó sencillamente porque vino esa violencia generalizada a través de Adán y Eva cuando desobedecieron. Luego vino la muerte súbita
de Abel por parte de su hermano. ¿Y qué decir de nuestra sociedad a esta época de Noé, a nuestra sociedad de hoy, donde cuando vemos el fondo de la Santa Palabra, porque si algo que tenemos que aprender todos y todas es, si queremos saber el contexto de la historia de la humanidad, pues les invitamos a que leamos Génesis, todos los 50 capítulos, donde son ciclos que empiezan y terminan. En nuestro caso, cuando la semana pasada estábamos en unos ambientes normales, pero luego se rompe un hábito normal y comenzamos una tensión de estar limitados, de estar guardados en casa. Todas estas son condiciones de una época porque sencillamente a Dios siempre lo hemos en todo tiempo distanciado rápidamente. La humanidad se encamina siempre hacia su propia autodestrucción. Siempre se muestra en la Biblia, repito, esa violencia hostil que va progresivamente avanzando, y luego cuando la Biblia dice en los días de Noé, como en los días de Noé, significa también que aquí en la tierra los seres humanos han tenido en su corazón siempre ese deseo de controlar, ese continuo deseo de estar teniendo y estar por encima de todo designio, entre ellos la Biblia dice solamente el mal. Recordemos que profetas de Dios en las épocas antiguas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, hombres que buscaron siempre al Señor, siempre una de sus frases eran que la sociedad siempre marcaba un principio: a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús, que Él se arrepintió, nuestro Dios se arrepintió. No es que Dios cometa errores, no, Dios creó la creación, Dios dio una libertad. Dios dice que Él colocó en nuestro corazón los designios de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Pero cuando hemos escogido recorrer los caminos de Dios, sencillamente la Biblia nos dice que a nosotros Dios nos enseña a discernir los tiempos, y los tiempos que hoy estamos viviendo, según la palabra del Señor, son tiempos peligrosos. ¿Qué hace años atrás, en el 90, donde comenzaron a cambiar los hábitos tecnológicos, cuando comenzaron a cambiar también actitudes, y donde el mismo Señor también en el capítulo 6 de Génesis dice que no contendería más mi espíritu contra el hombre, porque ciertamente nosotros somos carne, y por eso el Señor puso una edad promedio en el corazón del hombre y de la mujer, y donde el mismo Noé, cuando él comenzó a dar advertencias, Dios siempre fue paciente porque Él esperaba que los corazones del hombre y la mujer fueran regenerados, fueran transformados, pero sabemos la historia que fueron solamente 8 los que se salvaron, según la palabra, con respecto a lo que el Señor le ordenó a Noé a través de su palabra, cuando Él permitió que sus hijos, Sem, Can y Jafet, y sus esposas, y también Noé, entraran al arca. Hoy estamos viendo algo muy similar, en donde después de que se terminó el diluvio, ya estamos hablando un poquito de los capítulos en adelante, 9, 10 y 11, donde debería comenzar una nueva transformación en el hombre, en la mujer, por aquello que ocurrió en la tierra. Sin embargo, no fue así. Si ustedes miran contextos de la palabra del Señor en Génesis capítulo, repito, todo el 10 y el 11, allí otra vez se empieza a generar una violencia, y esa violencia es donde no solamente el ser humano participa, sino nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas, llamado el diablo, es aquel que mete su mano para que, como lo dijo el apóstol Pablo también, que cuando el Señor Jesús viniera aquí a la tierra, habrían tiempos peligrosos, porque la gente estaría buscando placeres en su materialismo, en su inmoralidad, en su violencia, en su pereza y aún en el rechazo total acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, el mismo Señor dice en su palabra
que hay muchas razones por las cuales el Señor está permitiendo estas cosas. Cuando dice que hubo un diluvio en la tierra, es porque la tierra, según Génesis 6:13, dice que estaba llena de violencia. Y hoy en día, en menos de casi 150 años, aquí en nuestra época actual, ¿cuánta gente no ha muerto por conflictos de los países? ¿Cuánta gente no ha fallecido? ¿Cuántas guerras no han ocurrido? ¿Cuántas muertes no se han dado? Y todo por, entre comillas, una paz, donde cosas como, por ejemplo, los niños y las niñas han sufrido. ¿Y qué decir de lo que ocurre en países como los nuestros? Desafortunadamente tenemos que colocarlo como modelo, donde se practican los abortos, donde se realizan actos de daño hacia la humanidad, hacia la vida. ¿Y qué es lo que Dios ama más si no es a lo que Él hizo y Él nos creó a nosotros? Y sin embargo, el mismo Señor dice en Mateo 15:19, dice que el mundo ha cambiado tanto porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso es que en nuestra época vivimos cualquier cantidad de vicios que sencillamente son respuestas, ya diríamos de una forma de terrorismo espiritual, donde a nivel mundial la mayoría cada día más se convence sencillamente que no hay salidas, no hay remedios, pero como el tema de hoy lo estamos hablando, recuerde algo que el Señor dice: es del corazón que salen esos malos pensamientos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? En el mundo ocurren muchísimas investigaciones, en el mundo hay una cultura donde, en Europa sobre todo, hay una relación de comunicación donde la cultura que se está formando es totalmente opuesta a la que el Señor permitió. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes saben que las pandemias que han venido en este tiempo se han hecho en ensayos de animales, y como siempre hay algo que se les escapa de las manos, y pues eso es lo que ha pasado, se ha escapado. Digo yo, el hombre la dejó escapar en cierta manera, aumentando temor y susto mundial, pero en este caso también nosotros que conocemos de Dios sabemos que el Señor permite que ocurran cosas. ¿Por qué no tocar este tema, por ejemplo? La Biblia dice, ¿quiénes son los padres de la fe? Los padres de la fe son Abraham, Isaac y Jacob. Y detrás de eso ocurrieron ciclos especiales, ciclos donde ocurrieron cosas importantes. Y hoy en día, ¿qué podemos decir? Hoy en día se han roto todos los patrones. Hoy en día se han cambiado todas las cosas. Hoy en día, repito, volvemos a decir cómo ha ocurrido los homicidios que ocurren constantemente. Y cuando digo homicidios, como antiguamente el hombre tenía comunión con los animales, y hoy en día a los animales los usan como ensayos. Pregunta, ¿eso Dios lo quería? ¿Es algo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos? No. Pero hoy en día hay mutaciones, hoy en día sucede cualquier tipo de ejemplos y experiencias donde estamos viendo muertes constantes a todo nivel. En el mar también, ¿qué decir de los ensayos nucleares? ¿Qué decir cuando se van contra los peces en el mar, aquellos alimentos que hemos gozado, donde supuestamente países hacen ensayos nucleares y los que pagan los platos rotos son los animales, lo que Dios creó, y donde sencillamente, como lo dice también Oseas, y que yo le invito a que usted lo lea, que está en el capítulo 4, del versículo 1 al 3, donde se habla acerca de esa necesidad que el hombre tiene de vivir como moradores del campo, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los peces del mar, pero que aún así en esa relación los animales morirían todo porque el hombre ha metido su mano para dañar todo lo que Dios ha creado. La pregunta y surge otra vez cuando Noé estaba levantando el arca. Él decía en su corazón quizás, porque repito, la historia de la familia de Noé
nos enseña acerca de ese énfasis especial de la santidad hacia la vida, hacia lo que Dios nos dio. Dios nos dice que cuidemos la vida. Cuando aquí nos hablan de cuidarnos de la pandemia, de lo que está pasando, por ejemplo, pues lógicamente nos vamos a cuidar. Lógicamente vamos a cuidar las cosas de advertencias que nos están diciendo. Pero, ¿qué fue lo que a Noé lo llevó también a construir el arca? Él en su corazón decidió obedecer a Dios, y el mismo Señor incluso lo dice en Génesis 9, del versículo 6 del 5 al 6, dice la palabra: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hoy, ¿qué está pasando? Repito, ante tantos ensayos, ¿quiénes pagan los platos rotos? También la vida, los seres humanos. Hace poco en las noticias salió de que alguna persona logró salir de esta epidemia, logró salir avante, pasó. Pero la pregunta es la siguiente: con una sola persona, aunque gracias a Dios porque esta persona se recuperó también, pero siempre estará expuesta, quizás más aún que otros, igual todos estamos expuestos. Sin embargo, hay instrucciones que nosotros recibimos de parte de Dios, y una de estas instrucciones es, por ejemplo, que en Mateo 24:6 la Biblia dice también que habrían momentos de dolores de parto. Voy a leérselo aquí en la palabra, donde dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero luego dice: pero aún no es el fin. Cuando se habla de dolores de parto, entendamos algo muy importante. Dolores de parto es el inicio de algo nuevo. Y si hay algo nuevo que tenemos que hacer es, ojalá Dios permita también en nosotros como iglesia, que si aparecen estas advertencias, en nuestro corazón haya realmente ese deseo de buscarlo a Él. Ese deseo de decir, si hay dolor de parto es porque va a haber luego también una consolación, va a haber luego también una bendición de Dios, y donde aunque hayan advertencias, nosotros, repito, ser conscientes de que también la tierra está siendo quebrantada, la tierra también está sufriendo por muchos aspectos. Las epidemias han sido resultados de manipulaciones de genes, de animales, incluso mezclas de genes humanos también. Si en algo nosotros tenemos que hoy voltear los ojos, es mirar al país de China, es mirar todo lo que está pasando. Ese Made China está suelto por todo el mundo, y sería muy importante que nosotros pudiéramos también indagar un poco acerca de cuáles son las culturas que han estado constantemente día tras día haciendo cosas que están dañando en la relación entre el hombre, entre los animales, y lo más triste, entre las relaciones espirituales, y sencillamente en el quebranto de cada una de las realidades espirituales que todos y todas estamos viviendo. La Biblia dice, por ejemplo, y repito otra vez, le invito a que en estos días que estamos en casa, mire, lea Génesis, 50 capítulos, comiénzolos a leer, y usted va a encontrar experiencias como estas. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que no tomaran de una provisión del árbol. Él lo dijo, no lo tomaran. ¿Y qué hizo él? Lo tomó. Y luego, ¿qué pasó? Hubo ángeles caídos que se llaman demonios, que empezaron a tener control no solamente con el hombre, sino también con los animales. Los animales también fueron afectados. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la experiencia que tuvo Lot? La Biblia dice que vinieron unos ángeles a visitarlos a la casa de ellos. ¿Y qué pasó? Dice que toda la ciudad, todo ese lugar de esas casas fueron a la casa de Lot para decir: queremos conocer a esas personas que vinieron a visitarlo. A Lot se lo dijeron. ¿Qué dijo Lot? Vayan, conozcan a mis hijas, tengan relaciones sexuales con ellas, pero no toquen
a los ángeles. ¿Y en qué estaban insistiendo estas personas? En que querían conocer a los ángeles, a los extranjeros que habían llegado, que eran ángeles que Dios había enviado. Hoy en día, iglesia, la invitación es saber una cosa: nuestro triángulo espiritual, Dios, nuestra vida y nuestra sociedad o nuestros seres queridos, ese triángulo, todo esto cuando lo miramos a nivel espiritual, también no tenemos que excluir ángeles. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia en todas las páginas, en todos sus sectores, se está hablando también de ángeles. ¿Por qué? Porque esto no es solamente una intervención divina, porque desde el principio de la creación Satanás metió su mano y él también tiene sus ministerios. Así como en la iglesia hay ministerios, Satanás también tiene un ministerio, y el ministerio de Satanás es matar, robar y destruir. Nuestro ministerio es creerle a Dios que a pesar de lo que el hombre, repito, ha ensayado, porque el hombre ha ensayado en ratones, el hombre ha ensayado en pollos, el hombre ha ensayado en cerdos, el hombre ha ensayado en mosquitos, y el hombre finalmente sigue ensayando aún en murciélagos. Y recuerden una historia, ¿se acuerdan cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos? ¿Acaso ellos no sufrieron pestes? ¿Acaso ellos no sufrieron la experiencia del dolor? Porque Filistea estaba compuesta por 5 ciudades, y en cada ciudad, cuando se llevaba el arca del pacto, ¿qué pasaba con esas ciudades? ¿Acaso no sufrían cáncer, no sufrían tumores? Cuando los filisteos se dieron cuenta, ¿qué hicieron? Fueron y llevaron el arca otra vez al pueblo de Israel, pero llevaron ratones de oro, llevaron figuras de oro. ¿Para qué? Para que ellos ya no siguieran sufriendo esas epidemias que tenían. Entre esas epidemias que hubo fueron úlceras, que se habla incluso de hemorroides que ocurrieron en ese pueblo. ¿Y qué había en el arca del pacto? Pues estaba allí el arca, estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios, cuando aparece, no solamente es la presencia de amor y de bondad, sino también cuando Él viene con juicio. ¿Por qué cree que hoy también está ocurriendo estas cosas y que todos estamos viendo esta realidad? ¿Sabe por qué? Porque así como el pueblo de Filistea envió el arca del pacto con una ofrenda de ratones de oro, por ejemplo, la enviaron porque sabían que era una forma de tranquilizar, y devolvieron, repito, este arca, porque era una forma de saber de que ellos no tenían derecho de manipular algo que Dios se lo había entregado a un pueblo. A nosotros como iglesia, ¿qué Dios nos ha entregado? Nos ha entregado principios, nos ha entregado valores, y hacemos bien en echar mano de lo que Dios nos ha dado y saber de que de cualquier forma, cuando miramos la palabra del Señor en Levítico, que es uno de los libros donde hay órdenes respecto a lo que el Señor dice, por ejemplo, en un versículo que me llamó la atención, que decía que cuando uno colocaba un animal en conjunta con otro animal, no lo hiciera con animal diferente, sino que siempre fueran del mismo, de la misma raza. ¿Y esto qué significa? Que en los elementos de hoy en día siguen experimentando e insistiendo en cosas que llaman, entre comillas, a enfermedad con lo que está pasando, y están dañando el aire. Sencillamente eso es lo que está pasando, están dañando el aire. La Biblia habla acerca también, precisamente en el estudio de los predicadores que tenemos nosotros, estamos desde el año pasado estudiando Apocalipsis, y ha sido tan importante porque hemos encontrado cosas que marcan que antes de la tribulación, es decir, los tiempos de la iglesia, estaremos sufriendo la llamada pretribulación, donde estarán ocurriendo cosas que todos y todas lo sabemos, que están marcando en la palabra del Señor. Ahora, nosotros vamos a salir adelante, iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de una cuarentena, nosotros no dependemos de la bolsa de valores, nosotros no dependemos quizás de un gobierno drástico, donde muchas veces hablan cosas. Me duele en mi corazón, por ejemplo, esto, que en nuestras cárceles colombianas, donde los encierran y donde los alimentos escasean,
y donde le cortan también esas esperanzas de estar cerca a sus familias. Realmente es doloroso la manera en que a veces se manejan esos recursos, pero sin embargo, en medio de todas estas situaciones, recordemos sencillamente, Dios va a permitir que los ciclos de la historia comienzan otra vez. Nuestro país, Colombia, que es una bendición, gozamos de tantas cosas, gozamos de las frutas, gozamos de una cantidad de bendiciones especiales, gozamos de la atención de las personas. Nosotros aquí como colombianos somos muy afectivos, gozamos del acercamiento, de nuestros abrazos, de nuestras cercanías. Y sin embargo, si uno mira a otros países, ya existen máquinas donde constantemente a las personas se van retirando de esos lugares, trayendo una total desolación y distancia entre las personas. Quisiera leer un pasaje de la Santa Palabra que está en los Salmos. Yo sé que usted se lo sabe como yo, solamente que hoy estoy aquí, repito, gozando de esta bendición, de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, pero leerles dos versículos. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo el 5 y el versículo 6 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. En el diluvio, en los días de Noé, vino una destrucción, vino una anegación en agua. En la época de Lot también hubo fuego. ¿Por qué? Porque todo estaba dándose en una conexión de desobediencia, en donde también el Señor nos habla que vendrán eventos. Y recuerde algo, la Biblia dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Es decir, que nosotros hagamos estrategias o podamos hacer cosas que llamen, entre comillas, a explicar las cosas que ocurren. La Biblia dice que Dios no perdonó al mundo antiguo y dice incluso que fueron 7 las personas que Dios trajo misericordia a ellos y condenó a las demás. Entre ellas Sodoma, Gomorra, quedaron reducidas a cenizas y las puso, dice la palabra del Señor, como ejemplo. ¿Y qué decir hoy en día otra vez? La historia se repite, se han cometido muchos males y la pregunta es: ¿por qué Dios castigó entonces la generación antigua? ¿Sabe por qué la castigó? Por el pecado. Si hoy algo tenemos que mirar las razones, Dios es misericordioso. Le doy una cita, Éxodo 34, 6 y 7. Recuerde que Dios no se deleita en la destrucción del impío. También miremos Ezequiel 33, 11, donde en la sabiduría de Dios, Él siempre decide ser compasivo. Él no nos mira con odio, Él no nos mira con rencor, Él no nos mira incluso si hemos pecado con rabia, sino que al contrario, la Biblia lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente Dios puede determinar cuando una nación, una sociedad, puede llegar a un punto crítico cuando ha violado los principios de su palabra y hasta dónde el Señor puede tolerar. Y si ustedes miran cómo, repito, países como China, esta ciudad de Wuhan, Italia también, hay juicios de Dios. Y los juicios de Dios, ¿qué hacen? Pues sencillamente traen destrucción. En un juicio de Dios, siempre Dios a través de su palabra marca un ejemplo. Y ese ejemplo nos los coloca a nosotros. ¿Y qué nos dice? Que aprendamos no a asimilar las condiciones de una sociedad que va en decadencia, sino a mirar qué nos puede llevar, no a volver a repetir la historia. Se dice en dichos que tenemos muchas veces que si no aprendemos de la historia, entonces tendremos otra vez la tendencia a que la vamos a repetir. Y en la historia otra vez se repite. Y la Biblia dice que en los días de Noé Dios trajo castigo porque vio la maldad de los hombres
que era mucho en la tierra y los designios del pensamiento del corazón eran de continuo solamente el mal. Nosotros sabemos que estamos rayados muchas veces en riesgos que ocurren constantemente respecto a la violencia. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es misericordioso y Él nos llama a lo siguiente, nos llama al arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento dice que miremos nuestro corazón. ¿Sabe? En la palabra del Señor dice, en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerden algo, cuando la primera vez que Dios trajo juicio a la tierra, fue cuando, repito, anegó la tierra en agua. Lo hizo con un gran diluvio, y luego cuando el Señor volvió a traer otro juicio, ustedes han visto que en la tierra han estado ocurriendo ciclos y han estado ocurriendo tragedias, pero más que nunca cuando el Señor vino aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo vino, la Biblia habla que Él vino, Él murió por nosotros, Él pagó un precio, y cuando Él vino, luego dice que al tercer día resucitó, y luego dice que fue alzado arriba al cielo, llevado, y hay advertencias. Y el Señor cuando se fue, Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Y al no dejarnos solos, dejó un legado de hombres y mujeres que dejaron también marcas en nuestro corazón cuando fueron obedientes, y ellos se saludaban en la antigüedad, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Recuerda una cosa que es importante, Jesucristo vino, luego fue alzado al cielo y dejó la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo, iglesia viviente, somos ladrillitos de diferentes lugares del contexto de la tierra, donde hacemos parte de la bendición que Dios trajo a nuestro corazón. El día del Señor vendrá también, pero recuerde, antes de que Él venga, porque va a ocurrir el arrebatamiento, vendrá la gran tribulación, vendrá luego el reinado milenial de Jesucristo a la tierra. Sin embargo, recuerde que antes de estos acontecimientos, la Biblia dice que mucha gente se dedicó fue a comer, a beber, y ¿sabe qué pasó? Sencillamente se enfocaron en la rutina, en las costumbres. Hay personas que no se aguantan estar encerrados que porque tienen que ir a trabajar, porque están habituados a una rutina diaria. Y ¿sabe que se han olvidado? De que en el corazón también se necesita alimentarlo de estos tiempos peligrosos. Y el mismo Señor habló que no ignoremos las advertencias que están escritas en la palabra del Señor, y vuelvo a insistirles a que tengamos una lectura bíblica en algunos textos como son Isaías capítulo 66 del versículo 5 al 6, también podemos leerlo. Y finalmente quiero tocar un aspecto, y es este. Cuando Noé caminaba llevando esa madera para la construcción del barco, la gente se burlaba, lo miraban con ridiculez, algunos decían, está loco. Y hoy Dios nos llama a lo siguiente, que seamos testimonio con nuestra vida y aprendamos lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que los tiempos cada día van en avanzada, a pasos agigantados. No podemos ignorar las advertencias que el Señor hace respecto al arrepentimiento. Yo doy gracias a Dios por las personas que en este tiempo, cuando se ven de pronto abocados a estar en el hogar, o casi asustados mirando que el mercado comenzó a bajar, o la comida, o el dinero, y empiezan a asustarse, a tener temor. Les invito a que no tengan temor. Dios hace todavía milagros. Dios es misericordioso. Y quizás podamos, no sé, pasar por escaseces alimenticias, pero lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Que no haya esa escasez aquí adentro, porque el mismo Señor dijo que si nosotros tuviéramos tanta necesidad, Él dice que podríamos pedir que en nuestro corazón corrieran ríos de agua viva. ¿Sabe por qué? Porque finalmente nuestro puerto de llegada es estar juntos con el Señor.
Así como la vida tiene sus ciclos, comienza y termina, también hay ciclos donde el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, como les decía lo que la gente se reía de Noé, el mismo apóstol Pablo dijo que en los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, quizás hay personas que nos miran como con pesar, pensando, son cristianos, son los que leen la Biblia, pobrecitos. Pues no, pobrecito el diablo que no tiene salvación. Pero de verdad, doy gracias a Dios por las personas que en medio de su dolor, o los que han estado sufriendo esta epidemia, que hay dolor en su corazón. Oramos para que Dios ponga paz en su corazón y usted lo reciba a Él como Salvador, que sí, un día nos vamos a ir de este cuerpo, sí, pero el mismo Señor lo dijo, que si lo miramos a Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Jesús, nunca nos va a faltar, Él siempre va a estar con nosotros. Hasta aquí llega mi enseñanza. Quiero reiterar mis agradecimientos a ustedes. Sé que no vamos a tener un servicio habitual, este es algo nuevo, pero a la vez también agradecidos con el Señor porque Él nos da paz en nuestro corazón. Muchas bendiciones, un abrazo, un feliz fin de semana y comienzo también de semana. Muchas bendiciones.